Saludos y muy buenas noches a los telespectadores de 10 Televisión Andújar, un saludo como no también a los oyentes de Ser Andújar. Estamos en uno de estos nuevos programas especiales de esta casa a través de Multimedia Jiennense dedicados a la romería de la Virgen de la Cabeza. Estamos en un año en el que de nuevo nos quedamos sin poder estar acompañando a la Madre en el santuario, en las calzadas, en su cerro. Saben ustedes que además, por los diversos espacios informativos de esta casa, se lo estamos informando, pues las medidas restrictivas son importantes debido al tema sanitario de la COVID-19. Pero lo que sí se están es celebrando diversos actos y nosotros con estos programas especiales también queremos acercarles a ustedes la actualidad en este 2021. Ya les recuerdo que a partir del próximo lunes estaremos todos los días con un programa especial de Romería 2021 dentro de lo que podamos llevarle a sus hogares. Pero hoy lo que nos ocupa y nos preocupa es esta exposición, la devoción a la Virgen de la Cabeza a través de las artes, que la organiza el Instituto de Estudios Jiennenses, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Andújar y también de la Real Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza. Y nos acompaña en nuestros estudios el comisario de dicha exposición, don Enrique Gómez Martínez. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Pues es obligado comenzar hablando, si le parece, de los antecedentes de esta exposición. Sí, la primera exposición, que antesala de las que después se harían en Andújar en años sucesivos, se produjo en Jaén, en la sede del Instituto de Estudios Jiennenses, organizado por el Instituto y con la colaboración del Ayuntamiento de Andújar, ¿no? Después ya en los años sucesivos, esto fue en el 2016, a partir del 17, 18, 19, el 20, como todo el mundo sabe, pues no pudimos hacerla por las circunstancias que vivíamos, y ahora pues en el 21 volvemos ya con la cuarta exposición aquí en nuestra ciudad, ¿no? Sobre la Virgen de la Cabeza, que bueno, con esa universalidad que tiene, con lo que a lo largo de los siglos ha generado en torno a la cultura, a la fe y la cultura, a la Virgen de la Cabeza, pues nos permite realizar cada año pues distintas exposiciones para ir mostrando y que sean además, digamos, la antesala de lo que un día será el Museo de la Romería, que está preparando el Ayuntamiento, y que bueno, que ahí quedará reunido pues muchas de las cosas que ahora estamos presentando cada año sobre la Virgen de la Cabeza. ¿Y qué podemos decir? Nos acompaña este libro que están viendo ustedes, que no es ni más ni menos que ese catálogo, esa publicación, ¿no?, que se ha realizado al efecto. ¿Qué es lo que se va a encontrar en esta exposición? Pues en esta exposición vamos a ver primero una serie de pinturas desde el siglo XVII al siglo XX, que son reproducciones en fotografía. La mayoría son óleos, incluso hay otro que simplemente es una pintura como si fuera como un fresco, ¿no?, lo que entendemos colocado en la iglesia, en una iglesia, que obviamente eso hay que ir a la iglesia para verlo, porque de allí no se puede mover, ya que está pintado. Está pintado y no se puede en la pared directamente, y por tanto no se puede mover, ¿no? Entonces hemos hecho unas reproducciones fotográficas de estos cuadros que hay en distintos puntos de la geografía andaluza, por ejemplo en Álora, en Málaga, también Málaga capital, en Jaén, por supuesto en Andújar, en Colomera. Todo esto, y alguna también de colección particular, desconocidos, que le hemos hecho una reproducción fotográfica y lo ponemos allí en la exposición, ¿no? Y a estos le vamos a sumar la música, donde todo lo que se ha generado desde bastante antiguo sobre la Virgen de la Cabeza, y especialmente a partir del nacimiento de las sevillanas
exclusivamente dedicada a la Virgen de la Cabeza, pues la vamos a mostrar pues desde el vinilo, los compás-disc, lo que llamamos compás-disc, y las cintas, que son los tres sistemas de cassettes, sí, las cassettes, que son la forma de representar, de reproducirse la música, ¿no? Ahí se verán pues toda una serie no sé, desde Rocío Jurado, que dedico a la Virgen de la Cabeza, a cualquiera de nuestros, a Antonio Torres, que es el último, creo que ha hecho un disco dedicado a las sevillanas, ¿no? Pues ahí pasando pues por Pepe López, por Expósito, por una serie de los Romeros de Sierra Morena, bueno, infinidad, se ve ahí el volumen de personas, de grupos que le han dedicado sus canciones a la Virgen de la Cabeza. Y ahí tenemos la música, y también tenemos lo más antiguo que hay, son unas coplas a la Virgen de la Cabeza del siglo XIX, de 1844, que compuso una persona de Andújar, que era Antonio Vera, que fue maestro de capilla, entonces lo que había en la iglesia, ¿no? Las capillas de música y tal, ¿no? Organista y de aquí de Andújar. Y después pues vamos a ver cosas en cerámica, vamos a ver los tradicionales pitos de la romería, los juguetes pitos, vamos a ver jarras, incluso una jarra del siglo XIX preciosa de la Virgen de la Cabeza, vamos a ver en bronce la escultura, la maqueta que Manolo López hizo del monumento a la mujer en Jamuga que hay en la Plaza de la Autonomía. Vamos a ver también, después en metal también vemos un rostrillo de la Virgen, es también significativo un fajín, el fajín de la Virgen de la Cabeza, que les lo otorgaron en el año 1950, cuando la declaran capitán general de los ejércitos españoles. Reproducciones también de la medalla de la cofradía, el molde y tal, que hizo Pedro Palenciano. En azulejería también tenemos de Bartolomé Herrera, que fue un gran ceramista, un gran pintor ceramista, un gran artista. Tenemos otro artista que fue Pedro Palenciano, y otro artista joven y tal, ceramista, que es Francisco Hoyo Sanz, ¿no? Entonces de eso mostramos también sus azulejos, ¿no? También hay una estampa que vendían con una reliquia de un manto, del manto de Isabel II, que cuando la visita por Andalucía y estuvo al estar aquí en Andújar, le bajaron la Virgen de la Cabeza y le regaló después un manto a la Virgen. Pues de ahí hicieron unas tarjetitas que ponían ese recuerdo como reliquia, y costaba una peseta de aquellos años, estamos hablando del siglo XX, de aquellos años, que iban destinadas a la crujía del santuario. La crujía del santuario es la del lado izquierdo. Si miramos el santuario desde la lonja, la parte izquierda, que no se hizo, la crujía se quedó en conversación, posiblemente por la guerra civil. Después lo hicieron los padres trinitarios en el año 65 para seminario menor. Esa era la crujía que estaban pensadas en principio a hacer. Porque si vemos la foto antigua, el santuario no era simétrico de alguna manera, de izquierda y derecha, tampoco lo es ahora, porque si miramos una parte y otra no son iguales. No son iguales, aunque aparentemente la retina que tenemos del santuario es como si fuera un edificio simétrico en todos los lados, ¿no? Y no. Entonces esa era la crujía que se iba a hacer. Pues vamos a poner también eso, y una seda también de la Virgen de la Cabeza. Creo que en líneas generales te he contado casi todo lo que tiene el contenido en la exposición, que yo espero que sea muy visitada, que aprovechando estos días de no romería, pues también pueda visitarse mañana y tarde en la Casa Municipal de Cultura. Va a estar hasta el 31 de mayo, con lo cual va a haber tiempo de sobra para hacer una visita. No es una cosa, una exposición que sea muy efímera, ¿no? Va a ser efímera, obviamente, como todas las exposiciones temporales, pero sí va a haber unos días, bastantes días, mes y medio, para visitar la exposición.
Como comisario de la misma, ¿qué resaltaría usted en dicha exposición? Hombre, yo creo que el conseguir que poder reunir tantos cuadros, tantas pinturas, creo que es lo más importante, porque ha habido que hablar con mucha gente, con cofradías, con particulares, para que, bueno, hicieran el favor de hacer la fotografía en origen, aquellas que son origen, y otras no, otras, la mayoría, hay una parte de las fotos de las que estaban por aquí, pues que son de Manuel José Gómez y de Juan Vicente Córcoles, que también ha aportado otras fotografías, ¿no? Para que podamos ver reunidos esos, son 15 cuadros reunidos, en tamaño se ha ampliado en cartón pluma a unos 50, los más grandes son todos de 1,50 por 1,50 metros, y los otros son de 1 por 1, o sea, 1 metro cuadrado, ¿no? Dos que hay más pequeños son en 1 por 1, porque las proporciones daban para poderlos poner ahí en ese cuadro, los otros no. Ahora todos los cuadros llevan al lado su cartela explicando su autor, explicando de dónde procede, sus medidas originales y el autor de la fotografía, ¿no? Para que quede todo claro al espectador, al que lo está viendo. Yo creo que eso es lo más significativo que se ha reunido, que he conseguido reunir en la exposición, y por supuesto agradecer enormemente la colaboración de Francisco Fuentes en el aspecto de la colección que él tiene de música, ¿no? También han colaborado Pedro López, también ahí en el catálogo se deja constancia de quién es el propietario, a qué colección pertenece y todo, porque las cosas hay que dejar la autoría y la propiedad de cada cosa que se expone, ¿no? Para que, hombre, porque es de justicia, es que es básico, elemental, decir a qué colección pertenece o de qué persona es el autor de tal o cual cosa, ¿no? Y bueno, pues, y también Emilio Lopera también ha colaborado. Emilio Lopera, Francisco Fuentes Francisco Fuentes y Pedro López, y una cuarta persona que no recuerdo ahora mismo, han colaborado también para ese aspecto, pues la cofradía. También una cosa que no te he contado es que tenemos una virgen que adquirió en un anticuario de Madrid, una Virgen de la Cabeza, pues que es una talla muy interesante. La compró una señora, Inmaculada Martínez, y que está depositada en la cofradía, en la sede de la cofradía. Porque además yo cuando vi la imagen y le hice fotos y cosas de esas, se lo mandé a un experto en este tema. Lo importante es que cuando se hable de algo, sea el que más sabe del tema el que te diga qué es eso. Lo demás seremos todo especulaciones, te gustarán más, te gustarán menos, lo que tú digas, lo que cada uno quiera decir, pero lo importante es el especialista. Entonces se lo mandé a Antonio Cea, que es un investigador ya jubilado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, que es experto en eso, en obras de arte, en madera, de vírgenes y tal. Antonio Cea escribió junto a Rafael Fría, José Luis Ojeda y yo, hicimos un libro sobre el magnífico cuadro de la romería que se conserva en el Museo Mariano del Santuario, que es de Bernardo Asturiano, de finales del siglo XVII, que ese es el cuadro sublime, impresionante, es la película de la romería del XVII, que no se podía hacer porque el cine no estaba inventado, ¿vale? Pero esa es la película, ahí están todos los elementos. Bueno, Antonio Cea, que es un especialista, me hizo un informe, y podemos decir que estamos entre una virgen que ha sufrido modificaciones a lo largo de los siglos y tiene transformaciones desde el siglo XIII al siglo XVIII. ¿Estamos? Entonces, esa virgen es muy importante. También en la exposición hay dos pequeñas vírgenes de madera talladas en olivo, en la madera es de olivo, ¿no?
son unas así pequeñitas, que son también muy curiosas, muy significativas. Yo no he vuelto a ver más nada, así como se ha hecho mucho en cerámica o en otros elementos, en plástico, o sea, en poliéster, yo qué sé, en escayola, lo que tú quieras en elementos. Pero una cosa tan pequeña, tallada con detalle, con el pastor, las ovejas, el gorro, el cayado del pastor, o sea, ¿me entiendes? La Virgen, son una maravilla, ¿no? Las imágenes, las vírgenes esas pequeñitas, ¿no? Y eso es otro también elemento, esto en madera, ¿no? Que es una cosa así significativa, y la Virgen esa pues está muy bien, y allí la hemos puesto en un lugar preferente para que todo el mundo vea una imagen de la Virgen de la Cabeza, por supuesto muy distinta a lo que primitivamente era la imagen nuestra, porque nuestra imagen que desapareció en la Guerra Civil está descrita por el conde de la Quintería, o sea, pues siendo hermano mayor le quitaron las vestiduras y descubrieron cómo era la Virgen, porque en los siglos anteriores el acceso al ser divino, eso estaba como prohibido. Nadie se le ocurriría en los siglos XVI, XVII o XVIII contar cómo era la Virgen realmente. Claro, ya en el siglo XX la cosa cambiaba, ¿no? Entonces la única descripción que nos ha quedado para saber cómo era la Virgen, al margen de las fotos, que al fin y al cabo lo único que vemos de una foto es lo que más se ve en la cara, ¿no? Porque incluso la imagen en principio no tenía un niño Jesús, lo del niño Jesús se lo van a incorporar más tarde, la primitiva imagen, ¿no? Entonces la Virgen estaba recubierta con una serie de, no solo con los mantos, sino primero con algún tipo de tela y tal, de la cual no permitía nunca ver la estructura de que estaba hecha, ¿no? Y el conde de la Quintería sí la descubrieron en el año que fue hermano mayor, y no la dejó descrita por escrito, ¿no? Con lo cual, que además no cita al niño Jesús, o sea que tú dime, porque el niño Jesús, como dice alguna gente, es que el niño Jesús podía estar aquí en la parte de delante. Vamos a ver, si yo hago una descripción de lo que estoy aquí viendo de ti, tengo que decir que tienes barba. Tú, si me describes a mí, tienes que decir barba. Si tú no dices que yo no dices nada de mi barba, claro, estás haciendo una descripción errónea y bueno, y que no es cierta. ¿Comprendes? Entonces, si los que describen la imagen ven el niño colocado en tal sitio, debieron de decir, el niño está, y el niño no aparece. De hecho el niño Jesús se lo sujetaba con yeso, con escayola, a los mantos de la Virgen, los mantos interiores, ¿no? Antes de la saya y tal, pues ahí lo cubrían con los mantos y tal. Tanto es así que personas mayores me contaron que del traqueteo de la romería se solía soltar la imagen del niño Jesús, ¿no? Entonces lo volvían otra vez a colocar, lo que significa que la imagen no tenía un niño Jesús, que eso según las modas de la época, pues ahí lo van introduciendo estos elementos, ¿no? Enrique, casi 8 siglos después, ¿se siguen descubriendo cosas nuevas en torno a la Virgen de la Cabeza? Muchísimo. Lo de la Virgen de la Cabeza es inagotable. Ayer me mandó el presidente un WhatsApp, me había llamado por teléfono, que si yo sabía algo de los requetés de la Virgen de la Cabeza. Pues no, yo sé de un batallón, que era, creo, un batallón ciclista Virgen de la Cabeza, que hubo en la posguerra o tal, pero esto de los requetés no. Había por lo visto varios batallones de estos de requetés con advocaciones, distintas advocaciones, y uno era de la Virgen de la Cabeza. Bueno, eso tampoco como anécdota, ¿no? Sí, sí. Pero debido a que tenemos un conocimiento, tenemos un material increíble que son los archivos, empezando por el archivo del santuario, el archivo diocesano, el archivo en otros lugares, después en cada pueblo, en cada advocación. Piensa que la advocación de la Cabeza es muy grande, está muy extendida, ¿no? Entonces, referencias sobre la devoción hay en un montón de lados, porque la devoción no es solo la de Andújar. La Virgen de la Cabeza no es un patrimonio exclusivamente local,
sino que es universal y por tanto allí donde se han generado a lo largo de los siglos, al menos desde que conozcamos desde el siglo XVI, se han ido creando cofradías, se han ido generando una cultura y una fe en torno a la devoción de la Virgen de la Cabeza, que es de todos. Igual que lo que nosotros contamos de Andújar, de la aparición, contamos las cosas de Andújar, la romería de Andújar, eso es de todas las vocaciones bajo la denominación de la Cabeza, ¿no? Eso le pertenece a todos. O sea, tenemos una historia común y después tenemos una historia particular ya de cada localidad, cada sitio donde se da culto a la Virgen de la Cabeza, ¿no? Entonces, eso es importante. Tenemos todavía mucho por investigar, mucho. Espero que un día conseguir que el archivo del santuario se digitalice, se ponga en las redes, para que todo el mundo pueda investigar mucho más sobre la devoción a la Virgen de la Cabeza, y así todos los archivos donde hay referencia a nuestra vocación, ¿no? A nuestra devoción, ¿no? Por tanto, nos queda todavía, yo lo digo, y mira que se ha investigado, se ha escrito, nos queda todavía mucho por saber de la Virgen de la Cabeza. Mucho, mucho, mucho. Esto no tiene, yo diría que en principio esto no tiene fin. No tiene fin, de verdad. Necesitamos muchos más años, más siglos para seguir profundizando en lo que ha supuesto la devoción a la Virgen de la Cabeza. Porque es que la Virgen de la Cabeza ha generado la parte etnológica, antropológica, en la historia, en el arte. Es que los campos que toquemos, en el musical, es que ha generado tanto que es muy difícil poder terminar de saber todo sobre la devoción a la Virgen de la Cabeza. Que por otro lado eso es buenísimo. Creo que esa era la conciencia que todos deberíamos de tomar de la importancia de nuestra vocación, y por eso cuidarla mucho, contar la historia con rigor científico, no dejarnos llevar por historias, ¿me comprendes? Por leyendas, que bueno, la leyenda es una cosa muy bonita, contada para que la gente lo entienda, pero no tiene un rigor científico como es la historia, que es una ciencia. Nos decían nuestros anteriores invitados a estos programas especiales de multimedia jiennense, Francisco Fuentes y Ramón Utrera, nos decían que el 2027 está más cerca de lo que nos imaginamos. Sí, es cierto. Que habría que ir desde ya, pues teniendo las vistas puestas en ese año. ¿Usted cómo ve ese 2027? ¿Lejano porque estamos 6 años o bueno, se nos echa encima? Pensando como somos en Andújar, pues todavía lejano, muy lejano para nuestra mentalidad. Porque hay muchas condiciones. Vamos a ver. Organizar el 8º centenario, que también los anteriores centenarios lo organizaron relativamente con prisa, a poco tiempo, es muy complejo. Mira, primero tenemos una cofradía que cambia cada 3 años, así de junta de gobierno, puede cambiar. A ver, ¿qué junta de gobierno empieza a organizar hoy? Una cosa que después no va a estar dentro de 6 años, ¿vale? Eso primero. Un ayuntamiento que depende también de unas elecciones que no sabe si va a estar gobernando dentro de 4 años o 5, los que queden en el 23 son las elecciones. Cuando lleguemos al 23 tendremos unas para el 27. Ese ayuntamiento sale en el 27, en teoría, todo esto es hipótesis, ¿no? Sale en el 27 y ¿qué deja? Todo preparado, a ver cómo lo hacemos. Entonces, claro, habrá que esperar a que se aproximen mucho más las fechas para pensar en organizar el centenario. En estos momentos que estamos viviendo la humanidad tan difíciles, parece, yo qué sé, pensar en el 8º centenario un poco, no sé, poco anormal, poco fuera de lugar. Ahora hay problemas mucho más importantes que pensar en una celebración de 800 años, aunque para Andújar principalmente sea muy importante lo que vamos a celebrar, ¿no? Entonces,
todavía queda mucho tiempo. Yo no creo que hasta el año 25 o así se empiece a pensar algo más serio, de forma más seria y estable en cuanto a cómo vamos a celebrar el centenario. Lo vamos a hacer entre el 27 y 28, lo vamos a hacer entre el 26 y 27, porque eso también puede ser una opción. Lo vamos a hacer todo en el 27. Todas esas preguntas hay que también contestarlas por parte de los responsables primero en la organización del evento. Ideas hay, todo hay, pues tiene que haber dinero, tiene que haber voluntad política, de implicación de muchas administraciones, de la institución, también de la industria y el comercio local. Es muy complejo Pero no organizar. existe una forma jurídica de crear pues un patronato, una comisión, algo que vaya comprometiendo a esos organismos que usted ha dicho, a organismos de ayuntamientos, cofradías, etcétera, etcétera, esté quien esté, o eso... Bueno, eso yo lo veo también muy complicado, a pesar de que ahora se comprometiera cada uno. Yo lo veo, yo veo más de cuando llegue y se aproximen las fechas, donde haya una cierta estabilidad por parte de los que gobiernan, ya no les quede más remedio que afrontar un compromiso, porque bueno, los compromisos después están también para romperlos, ¿no? Y hoy nos comprometemos a lo que tú quieras, incluso sabiendo que yo no voy a estar en aquello, soy el alcalde o soy el presidente, y yo no voy a estar. Entonces, la Junta que venga respetará lo que diga, lo que hayan acordado esto, aunque lo hayan acordado con agentes externos o con quien sea, ¿no? Todas las instituciones lo mismo, de arriba abajo, la Junta de Andalucía, el Gobierno Central. Yo creo que hay tanta incertidumbre en todo que no se puede. Yo conozco personas que han hablado y que hemos hablado de qué podía ser y esa idea de crear, y yo le he dicho lo mismo que te acabo de contar, que falta mucho y que las instituciones a lo mejor no están gobernadas, no están regidas por las personas que lo son actualmente. Entonces es complejo hacerlo. Espero yo que por lo menos con un par de años de antelación se empiece a definir un proyecto, ¿no? Pues esperemos que llegue la ocasión y que estemos comentándolo por aquí en su tiempo, claro, para decir, recordamos aquello de 2021, por cierto, de 2021, que esperemos que definitivamente sea la última romería, romería, ¿no? Porque estaba usted hablando del compromiso de la gente, lo que puede ocurrir en el 2027, pero es que hay muchos que están pensando cómo hacer para subir este año, aunque no estén en el santuario, aunque no estén en el cerro, pero están allí. A mí me preocupa mucho este tema, porque puede que Andújar, después de la romería, podamos pegar una subida en los contagios que nunca la hemos tenido en el año, porque realmente mañana hace un año que empezamos con el tema de la pandemia, ¿no? Fue el 14, ¿no?, cuando se hizo el cierre, nos confinaron a todos, etcétera, ¿no? Entonces es preocupante. Yo creo que, aunque lo están repitiendo las autoridades, lo está repitiendo todo, y yo por supuesto me sumo a que la prudencia y la responsabilidad por parte de cada uno de nosotros es la que debería de primar en la romería. Sé que tenemos muchas ganas, todo el mundo tiene muchas ganas, pero también tenemos que pensar en que si queremos de verdad acabar con esto, todavía no estamos vacunados, la gran mayoría de la población, no solo de Andújar, sino de fuera y de toda España, deberíamos de ser prudentes y deberíamos de seguir quedándonos lo más posible en casa antes de provocar que la pandemia se extienda, que las cifras de Andújar, que relativamente están bien controladas, no suban a unos extremos, pues que después tengamos que lamentar esa celebración, y que por supuesto damos lugar también a que se pueda extender en el tiempo la no celebración, no solo de la romería, sino del resto de las celebraciones patronales, lúdicas, que celebramos aquí, que tenemos en Andújar, ¿no? Entonces yo creo que debería de haber más prudencia por parte de todos. Será difícil, será muy difícil, y bueno, esperemos también el no tener que lamentarnos después de haber hecho todas estas cosas, ¿no?, que ahora mismo
pues están programando si se venden todos los mulos, ya están alquilados. Me decían el otro día de que una persona que tiene mulos pues tiene muchísimos mulos, y ya no te digo los caballos, que a veces son más de particulares, las casas en el santuario. Bueno, yo sé que la policía, la Guardia Civil van a controlar todo el tema, y también lo que, bueno, no tengamos que lamentar es que las multas que impongan por saltarse las normas, porque si seguimos en estado de alarma hasta el 9, en principio hasta el 9 de mayo, no desaparece ese estado de alarma. Por tanto, las sanciones pues supongo que serán elevadas, y bueno, yo prefiero pasar la romería bien en mi casa y no recibir una multa por desplazarme a donde no debo, etcétera, etcétera, ¿no? Por reunirme con gente que no debo, masificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Espero, y yo pido eso, que la prudencia y la responsabilidad de todos sea lo que prime, y demos ejemplo en Andújar de cómo se celebra una no romería. Estamos en este programa especial de 10 Televisión Andújar, de Ser Andújar, este programa especial de Romería 2021. Hemos comenzado hablando de esta exposición, la devoción a la Virgen de la Cabeza en las Artes, con el comisario de la misma, Enrique Gómez Martínez, pero yo no quiero despedir su presencia en nuestro programa sin que nos adelante algo de lo que el próximo lunes va a ocurrir con la presentación de la ya 35 edición de la revista Mirando al Santuario. Sí, son ya 35 años, creo que es un número importante de años lo que cumple la revista de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza. Es la única publicación en Andújar que de carácter anual, que lleva cumpliendo tantos años, y espero que así sea para siempre, ¿no? Porque será buena señal, ¿no? Para todos. Entonces, 35 años, pues es importante, 35 años pues que ha habido de todo, porque llegar a los 35 años no ha sido tampoco ningún camino de rosas, ¿no? Dificultades económicas, dificultades, pues bueno, pues con la impresión, pues anécdotas que ha habido, cosas de esas, ¿no? Hay mucho, ¿no? Lo importante es que hemos llegado aquí, ¿no? Y que estamos en el año 2021 y que volvamos a presentar un nuevo número de la revista, que bueno, que va a continuar en la misma línea que los años anteriores, con los artículos institucionales, con los artículos, las colaboraciones históricas y literarias de las personas habituales, muchos son habituales de la revista, ¿no? También se cumplen 25 años del nacimiento de la primera Junta de Gobierno de la Cofradía, donde los cofrades pudimos elegir un presidente, un vicepresidente y un administrador, ¿no? En el año 1996, ¿no? Eso también quedará reflejo ahí de todas esas juntas que pasaron por la cofradía desde entonces. También 25 años es otra fecha importante para recordar, lo que significa pues que también hemos alcanzado una madurez y una mayoría, ¿no? Una mayoría de edad, ¿no? En todo este tipo de cosas vinculadas a la cofradía. Y bueno, pues, junto a los anunciantes, a los que hay siempre que agradecerle su colaboración, y por supuesto a todas las personas que escriben desinteresadamente, pues iremos viendo pues, desde la editorial, el artículo del obispo, del hermano mayor, del presidente, del arcipreste, del alcalde de Andújar, de otros miembros de la Junta de Gobierno. Bueno, a todos esos artículos, uno muy interesante sobre las primeras romerías de los años 40, escrito por el cronista de Lopera, muy bien ilustrado con fotografías de aquella época, ¿no? De cuando todavía el santuario estaba en fase de restauración o reconstrucción por parte de regiones devastadas, ¿no? Y bueno, pues la gente también, después de una guerra civil y tal, pues también tenía ganas de divertirse, ganas de
de romería, ¿no? Y bueno, pues se concentraron en ese tipo de romería, sin imagen de la Virgen de la Cabeza, porque hasta el año 44 no hay imagen de la Virgen de la Cabeza, no la hace Navas Parejo, y hasta el 45 no se inaugura el santuario, ¿eh? Entonces, a partir del 45 es cuando ya se puede hablar de una normalización más, de que la imagen que se va a procesionar y a venerar es la nueva de Navas Parejo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos artículos, muchos trabajos, las fotografías siempre son importantes y llamativas, y la portada va a ser un azulejo de Bartolomé Herrera, ese gran ceramista. Va a ser la portada de este año de Mirando el Santuario. Creo que va a gustar mucho, porque es una Virgen de la Cabeza de las que él hacía y que se colocaban en las casas, en los patios o en algún sitio destacado del hogar, y que, bueno, eran magníficas, eran preciosas, era de lo mejor que se ha hecho, por lo menos en el siglo XX, sobre la Virgen de la Cabeza. Eran esos. Después, por supuesto, Palenciano. Palenciano es también otro genio de la cerámica, de la azulejería, ¿no? Entonces, Palenciano padre, estamos hablando de Palenciano Ruiz, ¿no? De Pedro Palenciano Ruiz, que nos dejó hace muy pocos años. Y bueno, yo espero que guste la portada de la revista, y bien, y que sea recibida pues tanto por cofrades como más devotos de la Virgen de la Cabeza, pues siempre con el agrado que hemos recibido en años anteriores, ¿no? Pues será el próximo lunes, Dios mediante, y será el contenido también de otro de esos programas especiales que estamos realizando este año en Multimedia Jiennense, otro de esos programas especiales que desde la semana próxima, recuerden, desde el lunes 19 hasta el lunes 26 inclusive, nos permitirá cada día ofrecerles a ustedes un programa especial dedicado a la Virgen de la Cabeza. Agradecemos, como siempre, su presencia en nuestros micrófonos, y Enrique Gómez, si desea usted añadir algo más. Nada, desearle una feliz romería, y que la prudencia sea lo que prime en esta romería, y el respeto de las normas, porque nos estamos jugando realmente nuestro futuro. La salud es, creo, el patrimonio más importante que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Entonces vamos a ser prudentes. Ya habrá tiempo de volvernos a divertir como lo hacíamos en romerías anteriores. Por tanto, ahora prudencia, prudencia, prudencia.